¿Sabes? Creo que nunca le he contado esto a nadie, no con todos los detalles. Es extraño, porque durante mucho tiempo esta historia fue mi vida entera, cada segundo. Todo empezó con el olor del restaurante, Mel's Kitchen. No era un buen olor a comida, era una mezcla de grasa vieja, desinfectante barato y algo que solo puedo describir como miedo. Mi miedo, sentí un nudo en el estómago con solo ponerme el uniforme, una blusa blanca deslucida y un delantal que parecía cargar con el peso del mundo. Trabajaba de camarera, pero en la práctica era el objetivo principal de Tom. No era solo el dueño y jefe de cocina, era una presencia, una sombra que se cernía sobre todo y todos, pero que parecía disfrutar especialmente oscureciendo mis días. Tenía una paranoia, una obsesión malsana con los pelos en la comida y por alguna razón en su mente, todos los pelos del universo crecían en mi cabeza. No importaba lo que hiciera, la culpa siempre era invariablemente mía. Hola a todos. Antes de continuar con el video, suscríbase al canal si aún no lo han hecho. Nos ayuda mucho en nuestro trabajo. Deja tu like para que sepa que estás disfrutando este tipo de contenido. Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad están viendo este video. Me encantaría saber desde dónde lo ven. La humillación fue lo más difícil de digerir, incluso más que la injusticia. Me ataba el pelo en un moño tan apretado que me dolía la cabeza todo el día. Usaba una de esas ridículas redecillas que me pinchaban la frente, pero no servía de nada. Si aparecía un mechón de pelo castaño en un plato de pasta, Tom me arrastraba por la habitación señalándolo, haciéndome disculpar a los clientes. Y lo peor era mirar a Sara, su sobrina, con el pelo del mismo color que el mío, suelto y rebotando mientras trabajaba en la cocina, completamente protegida. Ira en Taco Bell. Los demás empleados simplemente agachaban la cabeza. Nadie quería convertirse en el nuevo objetivo, así que su silencio era un cuchillo que me cortaba cada día. Me sentía completamente sola, como si gritara en un espacio silencioso, intentando demostrar algo obvio que nadie quería ver. No estaba loca. Sabía que ese pelo no era mío, pero su convicción era tan abrumadora que a veces incluso lo dudaba. El día que lo cambió todo empezó como cualquier otro. Una pareja celebraba su aniversario de bodas. La mesa estaba cubierta de flores y estaban felices. Serví el postre, sonreí, les deseé lo mejor y por un segundo me sentí normal. Fue entonces cuando apareció Tom, sosteniendo un plato como si fuera la prueba de un crimen. Había un pelo largo y castaño justo en medio del helado de vainilla. No gritó, lo cual fue aún peor. Se acercó a la mesa, con esa mirada de desprecio, y habló en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos los presentes lo oyeran. ¿Otra vez, Emma? ¿Es que no tienes vergüenza? Arruinando el momento especial de la gente. Sentí que me ardía la cara, las lágrimas se me agolpaban, las manos me temblaban tanto que tuve que esconderlas en el bolsillo del delantal. La pareja parecía avergonzada. La mujer me miró con lástima, y esa lástima era casi peor que la ira de Tom. Solo pude disculparme y correr al fondo, donde rompí a llorar entre los sacos de patatas. Esa noche, mientras caminaba a casa, el llanto seco se había convertido en una furia fría, algo que nunca antes había sentido. No era una furia explosiva, era algo silencioso y decidido. Pasé por una farmacia abierta las 24 horas y vi las cajas de tinte para el pelo apiladas en el escaparate, con esas modelos sonrientes. Y fue allí, de pie en la acera, mirando una caja de tinte azul eléctrico, que se me ocurrió la idea. No era un plan brillante, era un acto de pura desesperación. Un grito de auxilio. Si mi palabra no valía nada, si la lógica no importaba, entonces necesitaba una prueba que nadie, ni siquiera un paranoico como Tom, pudiera ignorar. Iba a convertir mi pelo en una bandera, una valla publicitaria. Iba a hacer imposible que ese mechón de pelo castaño fuera mío. Entré en la farmacia, compré 2 cajas de ese azul vibrante y sentí, por primera vez en meses, que estaba haciendo algo. No para demostrarle mi inocencia a él, sino para demostrármela a mí misma. Llegué a casa y fui directa al baño, sin siquiera encender la luz del salón. Extendí mis cosas en el lavabo en el recipiente de plástico, el cepillo, los sobres que apestaban a amoníaco. El guante de plástico se me rompió un poco en el dedo y el azul me manchó la piel
Al instante, al verme reflejada en el espejo, con esa pasta azul pegajosa en la cabeza, me pregunté si me había vuelto completamente loca. Quizás Tom había ganado. Quizás me había llevado tan lejos que la única salida era la locura. El fuerte olor a químico me quemaba la nariz y los ojos, y cada minuto que pasaba era un paso del que no podía volver atrás. No se trataba de belleza ni de estilo, era un acto horrible y desesperado. Cuando por fin me lavé el pelo y el agua azul se fue por el desagüe, me miré en el espejo y casi no me reconocí. Era un azul impactante, artificial, un grito de guerra silencioso. Esa noche no dormí bien. Mi pelo se sentía húmedo y extraño sobre la almohada. Al día siguiente, caminar al trabajo era una tortura. Cada persona que me cruzaba en la calle parecía detenerse y mirarme fijamente. Sentía las miradas en mi espalda. Oía los susurros, quería correr a casa y esconderme bajo las sábanas hasta que se me desvaneciera el color. El corazón me latía con fuerza, un tambor en la garganta. Al llegar a la puerta de Mel's Kitchen, me detuve un momento, con la mano en el pomo. Podría simplemente irme, desaparecer, buscar otro trabajo y olvidarme de todo aquello. Pero la imagen del rostro de Tom, humillándome delante de aquella pareja, me inundó. La fría ira de ayer seguía ahí, bajo el miedo. Respiré hondo, abrí la puerta y entré. El ruido de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos cesaron al instante. Todo el personal, los pocos clientes del desayuno, todos giraron la cabeza hacia mí. El silencio fue el más estridente que había oído en mi vida. Tam salió de la cocina, secándose las manos con un paño, y se detuvo de golpe. Su rostro reflejó 5 emociones distintas en 3 segundos: sorpresa, confusión y luego una ira profunda y oscura. Sus ojos brillaron. Esperaba un grito, una despedida instantánea, pero solo esbozó una leve sonrisa, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mira lo que tenemos aquí. Un payaso ha decidido unirse a nuestro circo, dijo en voz baja y llena de veneno. ¿Te sienta bien? Emma siempre buscando llamar la atención. Sara, detrás de él, tenía una mirada indescifrable, una mezcla de burla y algo que no pude identificar. Pero esta vez, no bajé la cabeza, no lloré, simplemente lo miré fijamente, sintiendo temblar todo mi cuerpo, pero mantuve la mirada fija en él. Desaté mi delantal del armario, me lo até a la cintura y dicha en estoy lista para empezar mi turno. Era la primera vez que no me temblaba la voz delante de él. La tensión en el restaurante se podría haber cortado con un cuchillo. El día se alargó una eternidad, con Tom mirándome fijamente a cada segundo. Entonces, a la hora de comer, ocurrió una familia en la mesa 4, gritó el padre, parecía irritado. Disculpe, pero hay un pelo en mi ensalada. Temblé, pero seguí caminando hacia la mesa. Tom ya venía hacia mí, con la cara roja, listo para el espectáculo de siempre. Otra vez. Emma, ¿qué coño? Empezó a gritar, señalándome con el dedo. Y entonces lo hice, sin decir palabra. Simplemente me detuve frente a él. Ladeé la cabeza ligeramente y señalé mi propio pelo, ese inconfundible azul eléctrico. Volvió el silencio, pero esta vez fue diferente. Fue un silencio de sorpresa, de revelación. El cliente miró el pelo castaño en su tenedor, miró mi pelo azul y luego miró a Tom. Tom abrió y cerró la boca varias veces, sin emitir sonido alguno. No tenía nada que decir. Por primera vez, no tenía ningún lugar hacia donde señalar. Ese momento de silencio fue lo más poderoso que había experimentado en mi vida. Tam no se disculpó, por supuesto. Simplemente se dio la vuelta y regresó a la cocina, murmurando algo sobre su incompetencia general. Pero el hechizo se había roto. No me dirigió la palabra durante el resto de la semana. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo que no era solo ira, sino odio puro, como si le hubiera robado algo preciado. Y quizás sí fue en su poder sobre mí. Los demás empleados empezaron a tratarme de forma diferente. Algunos me dedicaban sonrisas discretas cuando Tom no miraba, un pequeño gesto de solidaridad que antes no existía. Otros, sin embargo, se retraían aún más, temerosos de que los asociaran con mi rebeldía. Y Sara me observaba, no con burla, sino con una curiosidad fría, casi clínica, como si yo fuera un insecto interesante bajo un microscopio. La victoria no traía paz.
Traía una nueva forma de tensión. Había ganado una batalla, pero ahora sentía que estaba en un campo de batalla mucho más grande y peligroso que antes. Y entonces, un martes, Tom simplemente no apareció. Fue extraño, porque la cocina de Mel era su vida. Nunca se tomaba un día libre, nunca llamaba diciendo que estaba enfermo. El primer día, Sarah les contó a todos que había tenido una emergencia familiar y que tenía que viajar. La excusa parecía ensayada, vacía. El segundo día, la misma historia. El tercero, nadie volvió a preguntar. Su ausencia no me trajo el alivio que había imaginado. En cambio, dejó un extraño vacío, la sensación de que algo iba mal. Sin él allí para ser el centro del caos, empecé a notar otras cosas, pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos en mi lucha diaria por la supervivencia. La forma en que Sarah contestaba las llamadas en voz baja en la trastienda, las entregas que llegaban en cajas sin marcar, el hecho de que ciertos clientes siempre venían los mismos días y horas, pero apenas tocaban la comida. El restaurante sin Tom no era un lugar más luminoso, simplemente era un lugar más tranquilo, y el silencio era más aterrador que los gritos. Con Tom fuera de escena, Sarah tomó el control total y el ambiente se volvió aún más extraño. Era metódica, fría e impersonal. Las humillaciones públicas terminaron, pero fueron reemplazadas por una vigilancia constante y silenciosa. Implementó reglas nuevas y sin sentido, como exigirnos llenar un formulario al final de cada turno, preguntarnos sobre nuestro nivel de estrés y bienestar emocional, cosas que a alguien como Tom jamás le importarían. Cronometró cuánto tardábamos en servir cada mesa y anotaba en un portapapeles. Me sentí menos como una camarera y más como una rata en un laberinto, constantemente sometida a prueba y evaluación. Fue entonces cuando empecé a tomar mis propias notas. Discretamente, fotografié con mi teléfono los documentos que dejaba sobre la mesa, anoté las horas de las entregas inusuales y anoté las preguntas en los formularios. No sabía que buscaba, pero mi instinto, el mismo que me hizo teñirme el pelo de azul, me decía que necesitaba pruebas. Mi primer descubrimiento real fue pura casualidad. Olvidé mi celular y regresé al restaurante mucho después de la hora de cierre. La puerta trasera no estaba cerrada con llave, algo que nunca sucedió. Entré despacio, llamando a Sarah, pero nadie respondió. Había una luz encendida proveniente de la antigua oficina de Tom, una habitación que siempre estaba cerrada con llave. La puerta estaba entreabierta. A la curiosidad venció al miedo. Miré por la rendija y vi a Sarah frente a un ordenador, pero no era la pantalla del sistema de pedidos. Eran varios cuadraditos, cada uno mostrando una imagen diferente en tiempo real a la cocina, el comedor principal, el pasillo del baño, incluso el vestuario de los empleados. Había cámaras ocultas por todas partes. Me dio un vuelco el corazón. Pero lo peor era lo que había en la pared detrás de ella. Era una pizarra enorme, llena de fotos de todos los empleados, incluyéndome a mí. Junto a cada foto había notas, gráficos y palabras que no entendía bien, como umbral de resiliencia, desencadenantes de ansiedad y respuesta a la autoridad. No éramos empleados, éramos conejillos de indias. Me alejé de la puerta lentamente, sin hacer ruido, conteniendo la respiración con tanta fuerza que me dolían los pulmones. Cada paso atrás parecía eterno. Las palabras que había leído en aquella pizarra resonaban en mi cabeza. Umbral de resiliencia, desencadenantes de ansiedad, no me maltrataban al azar. Me estudiaban. La paranoia de Tom, las humillaciones, mi reacción, mi pelo azul, todo era solo información para un informe. Conseguí salir del restaurante y, una vez en la calle, eché a correr sin rumbo. Me sentía desnuda, expuesta. Mi pelo, que antes había sido mi escudo, ahora parecía un blanco brillante, gritándole al mundo que yo era el conejillo de indias, que había visto demasiado. Cada coche que pasaba, cada persona en la acera parecía parte de todo. La paranoia de Tom de repente ya no parecía tan descabellada. Parecía haberse transferido a mí. Llegué a casa y cerré la puerta con llave, con el corazón acelerado, sintiendo un terror que nunca imaginé posible. Pasé la noche despierta,
sentada en el suelo de la sala con las pocas fotos que había tomado en mi teléfono, el formulario de bienestar, el portapapeles de Sara, todo tenía ahora un nuevo y terrible significado. Mi primer pensamiento fue huir, coger una mochila, desaparecer del pueblo, cambiarme de nombre. ¿Pero a dónde iría? Tenían un expediente sobre mí. Conocían mis miedos, mis debilidades. Tenían mi perfil psicológico. Si huía, me encontrarían. O peor aún, le harían algo a mi familia para ponerme a prueba aún más. El miedo era paralizante. Pero bajo él, esa misma rabia fría volvía a hervir. No podía dejar que ganaran. No podía ser solo un nombre más en un expediente, una estadística en un experimento enfermizo. No sabía cómo ni qué haría, pero allí, en la oscuridad de mi apartamento, decidí que no huiría. Lucharía necesitaba más pruebas, algo concreto, algo que pudiera llevar a la policía, a la prensa, a alguien. Regresar a la cocina de Mel al día siguiente fue lo más difícil de mi vida. Me sentía como un cordero que regresa al matadero. Intenté actuar con normalidad, pero me temblaban las manos y no podía mirar a nadie a los ojos. Por supuesto, Sara se dio cuenta. Esperó a que el restaurante se vaciara un poco, después de la hora punta del almuerzo, y me llamó al fondo, cerca del almacén. Su sonrisa era la misma de siempre, pero su mirada era diferente, más dura. Sin disimulo, «Pareces preocupada hoy, Emma», dijo con voz tranquila. ¿Perdiste algo? Se me heló la sangre. Ella lo sabía. Sabía que había vuelto la noche anterior. Permanecí en silencio, sin saber qué decir. «Tienes curiosidad, ¿verdad?», continuó, dando un paso hacia mí. «La curiosidad ha sido tu principal señal desde el principio. Primero, el pelo, ahora esto, sucedió más rápido de lo que esperábamos». La naturalidad con la que lo habló fue lo más aterrador. No había culpa ni miedo, solo una fría constatación de los hechos. Fue entonces cuando me lo contó todo, sin rodeos, como si me explicara las reglas de un juego. La cocina de Mel, según ella, era una unidad de investigación del comportamiento. Las provocaciones de Tom eran estímulos controlados. La presión, la injusticia, el favoritismo, todo estaba diseñado para medir nuestras reacciones, para ver quién cedía, quién se adaptaba, quién se rebelaba. Me dijo que las personas como yo, que reaccionaban de forma proactiva y inesperada, eran consideradas exitosas. Mi actitud de teñirme el pelo y luego empezar a investigar me situaba en una categoría diferente. Y entonces llegó la propuesta, el golpe de gracia. Dijo que mi etapa de sujeto de prueba había terminado. Había demostrado mi valía. Ahora tenía una opción: seguir siendo una camarera asustada y vigilada, o unirme a ellos, tener acceso a los informes, ayudar a analizar a los demás, tener seguridad, un mejor salario, formar parte de algo más grande. Me ofreció un lugar al otro lado del espejo, invitándome a convertirme en el monstruo que acababa de descubrir. Miré el rostro de Sara, su sonrisa serena, y sentí una profunda náusea, ganas de vomitar allí mismo, en el almacén. Me ofrecía un ascenso, como si hubiera sido el empleado del mes en el infierno. Pensaba que, como no me había arruinado, era como ella, pero no entendía nada. La fuerza que encontré para teñirme el pelo de azul, la determinación de descubrir la verdad, no provenía de un deseo de poder sobre los demás, sino de una necesidad desesperada de evitar que tuvieran poder sobre mí. Se trataba de preservar mi humanidad, no de intercambiarla. Todo el miedo que había sentido se transformó en una claridad gélida. La vi como lo que era vacía, un monstruo que se alimentaba del sufrimiento ajeno. Respiré hondo. El olor a humedad del almacén me llenó los pulmones, y la miré a los ojos. Mi respuesta no fue un grito, ni un discurso. Fue solo una palabra, pero con todo el peso de mi ser. No, la sonrisa de Sara se desvaneció. No fue un cambio drástico, sino un ligero endurecimiento de sus labios, un escalofrío en la mirada. La invitación había sido retirada de la mesa. Ahora era una amenaza. «¿Qué respuesta tan decepcionante, Emma?», dijo, con la voz aún controlada, pero con un dejo de peligro. «Entiendes tu posición, ¿verdad? Nadie te creerá». Una camarera inestable con el pelo teñido, hablando de experimentos secretos. «Tenemos un expediente detallado sobre ti. Sabemos cómo desacreditarte. Sabemos dónde vive tu madre. El camino de tu hermana a la universidad. No tiene por qué ser nada dramático. Un empujón en la calle,
un bolso robado, pequeños incidentes que te aumenten el estrés. Enumeró estas posibilidades con la misma calma con la que se dicta la lista de la compra. Salí del restaurante ese día sabiendo que no solo había rechazado un trabajo, había firmado una sentencia, ya no era camarera, era testigo. Llegué a mi apartamento y por primera vez no lloré ni me desesperé. El miedo estaba ahí, un escalofrío en la espalda, pero ahora tenía un objetivo. La amenaza contra mi familia encendió la última chispa de furia que me faltaba. Ya no podía ser la Emma asustada. Tomé una libreta nueva y empecé a trazar un plan. Necesitaba pruebas irrefutables. Las fotos que tenía eran un comienzo, pero no eran suficientes. Necesitaba los archivos, los informes, los nombres. Necesitaba algo que demostrara que Mel's Kitchen no era un incidente aislado. Recordé lo que Sarah había dicho sobre formar parte de algo más grande. Fui a una tienda del centro y compré un celular barato, uno de prepago, en efectivo. Pasé la madrugada investigando cómo recopilar pruebas de forma segura, cómo proteger datos, cómo programar publicaciones en redes sociales. El miedo no se había ido, pero ahora me estaba ayudando, manteniéndome alerta, haciéndome pensar en cada detalle. El plan para conseguir las pruebas era arriesgado, solo tenía una oportunidad. Sabía que Sarah nunca dejaba la oficina sin llave, pero también conocía las rutinas del restaurante. La noche siguiente, con la hora punta, esperé el momento oportuno. Causé un pequeño alboroto cerca de la caja registradora, tirando una bandeja llena de vasos. El ruido fue enorme y atrajo la atención de todos, incluida la de Sarah, que acudió corriendo a ver qué había pasado. En esos 30 segundos de caos, mientras todos miraban los fragmentos de vidrio en el suelo, me escabullí hacia atrás. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Entré en la oficina. La puerta estaba sin llave, como había predicho. Tenía una pequeña memoria USB en la mano. La conecté a su ordenador, que estaba conectado a la pantalla de vigilancia. No tuve tiempo de buscar. Copié toda la carpeta etiquetada como unidades de investigación. La barra de progreso en la pantalla parecía moverse a cámara lenta. Logré sacar la memoria USB y salir de la oficina segundos antes de que Sarah regresara, con la cara irritada por el desorden. Ni siquiera sospechó nada. No sabía qué esperar cuando inserté esa memoria USB en mi portátil. Quizás algunos archivos sobre los empleados, algunos videos. Pero lo que encontré fue un abismo. La carpeta Unidades de Investigación no solo contenía información sobre Mel's Kitchen, había otras 32 carpetas, cada una con el nombre de un restaurante diferente, en distintas ciudades. Había cientos, quizá miles de archivos, informes psicológicos detallados que detallaban los detonantes y los puntos de quiebre de cada persona. Vídeos de cámaras ocultas que mostraban a gente humillada, llorando, peleando, hojas de cálculo financieras, transferencias de dinero a empresas fantasma. Estaba observando la arquitectura de una operación monstruosa. Una granja de pruebas humanas camuflada en restaurantes y cafeterías. Familiares en el peso de todo aquello me aplastó. Ya no se trataba solo de mí y mi pelo azul. Se trataba de cada nombre, de cada rostro que veía en esas carpetas. Mi pequeña guerra personal se había convertido en algo mucho, mucho más grande. Pasé las siguientes horas en un estado de concentración total. El miedo seguía ahí, pero la claridad de lo que debía hacer era mayor. No podía simplemente dejar esto en manos de la policía local. ¿Quién me garantizaba que no estarían involucrados? Recordé mi investigación matutina. Creé un paquete de datos cifrados, una caja de Pandora digital. Dentro, guardé los archivos más impactantes, las pruebas más irrefutables. Escribí un texto, mi historia, empezando por Tom y su paranoia capilar, y terminando con la oferta de Sarah. Ann era la clave para comprender todo ese material. Luego, creé varias cuentas de correo electrónico y perfiles en redes sociales falsos. Adjunté los archivos y programé su publicación y envío al día siguiente, a las 9 en punto. Era mi póliza de seguros. Si algo me pasaba en las próximas horas, si Sarah cumplía sus amenazas, la verdad saldría a la luz. Cada clic para programar una publicación era como poner una bomba de relojería. Al día siguiente, no salí de casa. Me quedé mirando el reloj del móvil, viendo cómo pasaban los minutos.
Cuando dieron las 9, me estremecí por completo. Por un instante no pasó nada. El silencio fue agonizante y entonces empezó, primero, una notificación, luego dos, luego docenas. Mi publicación empezó a ser compartida. El hashtag que había creado An Experimento Clandestino se volvió tendencia. Los blogs de noticias independientes fueron los primeros en retomar la historia. Vi mi foto con el pelo azul por todas partes, junto con fragmentos de mi queja. Era surrealista y aterrador. Me había convertido en una historia, un avatar digital. Cerré el portátil, con el corazón latiéndome con fuerza. Había saltado del precipicio, sin tener ni idea de dónde aterrizaría. La única certeza era que el mundo de Sara y el mío nunca volverían a ser los mismos. Estaba expuesta, vulnerable, pero por primera vez ya no estaba sola en mi secreto. Mi celular, el de prepago, empezó a sonar sin parar. Eran números desconocidos, probablemente periodistas. Los ignoré a todos, asustado, pero entonces recibí un correo electrónico. El asunto era simplemente prueba. El mensaje era de una mujer llamada Clara Martínez. Se presentó como periodista de investigación y dijo algo que me emocionó. Dijo que llevaba meses investigando a la empresa detrás de uno de esos restaurantes, pero que siempre se topaba con un muro de silencio y nunca tenía pruebas concretas. No me trató como a una loca ni a una víctima desesperada. Me llamó fuente y dijo que necesitaba verificar la autenticidad del material para publicar una historia en un periódico importante. Me aseguró que su prioridad era mi seguridad. Era la primera vez que alguien ajeno a ese infierno veía mi historia y la veía como lo que era Ann. La verdad, leí y releí ese correo unas 10 veces, y luego, con dedos temblorosos, respondí: sí, puedo probarlo. Nuestra reunión fue en una biblioteca pública, a media tarde. Cada persona que pasaba por nuestra mesa me daba escalofríos. No podía dejar de mirar por encima del hombro. Clara era todo lo contrario. Tenía una calma que parecía inquebrantable, pero su mirada era rápida, atenta a todo. No me hizo muchas preguntas personales. Fue directa al grano. Abrió un portátil reforzado que parecía más bien un maletín militar y me pidió que le mostrara los archivos. Cuando conecté la memoria USB y abrí la primera carpeta, la cocina de Mel, su rostro cambió. Su calma profesional dio paso a una expresión de sorpresa contenida. Miró un video, leyó un extracto de un informe y luego se volvió hacia mí. Esto es mucho peor de lo que imaginaba, dijo, en voz baja. En ese momento, sentí que un peso se levantaba de mis hombros y pasaba a los suyos. Ya no cargaba con todo esto sola a mi historia. Por fin había encontrado eco. 2 días después, la historia de Clara se publicó en la portada del periódico. La explosión fue inmediata y abrumadora. De repente, mi historia dejó de ser una publicación viral en un blog para convertirse en noticia nacional. Encendí la televisión y vi mi cara, la foto con el pelo azul, en todos los canales. Expertos legales, psicólogos todos discutían el caso. Hablaban de abuso corporativo, de ética en la investigación y usaban mi nombre. La camarera de pelo azul se convirtió en un apodo, un símbolo. Lo más increíble fue ver que, a medida que se hacían públicos los nombres de otros restaurantes, otras voces comenzaron a surgir. Personas de otras ciudades, que habían vivido infiernos similares, comenzaron a armarse de valor y a contar sus historias. Vi los testimonios en línea y lloré, no de tristeza, sino de una abrumadora sensación de conexión. No estaba sola. Mi soledad, mi dolor, era el mismo que el de tantas otras. Y ahora, por fin, todos clamábamos juntos. La presión de los medios y del público era tan grande que las autoridades no tuvieron más remedio que actuar. Una semana después del artículo de Clara, vi en las noticias una imagen que nunca pensé que vería a la fachada de Mel's Kitchen. Estaba acordonada con cinta policial amarilla. El lugar donde viví mis peores pesadillas ahora era oficialmente la escena de un crimen. Ver ese restaurante cerrado, vacío, fue como sellar una tumba. Las noticias decían que la Policía Federal se había hecho cargo del caso, que era una investigación a nivel nacional. En cuanto a Tom y Sara, la información era vaga. Se había emitido una orden de arresto,
pero ambos habían desaparecido. Simplemente se desvanecieron, como si nunca hubieran existido. Esto me produjo un extraño alivio, pero también un temor persistente. Se habían ido, pero la organización detrás de ellos, la red de empresas fantasma, seguía ahí fuera, en algún lugar, en las sombras, con mi identidad revelada. La vida se convirtió en una montaña rusa de emociones. Las amenazas que Sara me había prometido empezaron a llegar. Correos anónimos con fotos de mi calle, comentarios en mis antiguas redes sociales, detallando mi rutina, sutilezas, para atemorizarme, para recordarme que seguían observándome. Mi familia estaba aterrorizada y durante un tiempo apenas salí de casa. Pero incluso cuando el miedo intentaba paralizarme, empezó a crecer una ola de apoyo. Crearon una campaña en línea para ayudarme con los gastos legales y mantenerme a salvo. Recibía cientos de mensajes al día de personas que me agradecían, me llamaban valiente y compartían sus propias historias de abuso en el trabajo. La solidaridad era un escudo. Me di cuenta de que, aunque quisieran silenciarme, ya no era una voz solitaria, era la voz de muchas. Pasó el tiempo y la situación se calmó poco a poco. La investigación federal se profundizó, descubriendo cada vez más unidades de esa red. Podría haber intentado volver a una vida normal y anónima. Podría haber dejado que mi cabello recuperara su color natural, conseguir un trabajo tranquilo y tratar de olvidarlo todo. Por un tiempo, incluso lo consideré, pero cada vez que me miraba al espejo, veía ese azul desvanecido en las puntas de mi cabello y comprendía que no había vuelta atrás. Ese color, nacido de la desesperación, se había convertido en parte de mí. Esconderme sería traicionarme a mí misma, a la chica que tuvo el valor de entrar en esa farmacia. Sería dejar que el miedo, su principal arma, triunfara al final. Comprendí que mi liberación no residiría en el silencio, sino en asumir mi voz, en ser dueña de mi propia historia, de principio a fin. Por eso decidí escribir un libro. Clara me presentó a una editorial que se interesó genuinamente, no solo en el escándalo, sino en el viaje humano detrás de él. Pasar meses reviviendo cada detalle, cada humillación, cada momento y pánico, fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Pero también fue la terapia más profunda que pude haber tenido. Cada palabra que escribí fue un ladrillo que quité del muro de mi prisión. Ya no me observaban cámaras ocultas. Yo era la observadora. Ya no era un perfil psicológico en una pared. Era la autora de mi análisis. Contar la historia con mi propia voz, en mi propio tiempo, fue el acto máximo de rebelión. Era la manera de asegurar que la verdad no fuera solo una primicia, sino un registro permanente, un manual para que otros pudieran, tal vez, reconocer las señales antes de que fuera demasiado tarde. 6 meses después de la publicación del libro, me invitaron a hablar en una conferencia sobre derechos humanos en el lugar de trabajo. La idea de estar en un escenario frente a cientos de personas era aterradora. El miedo a ser juzgada, el pánico de tener todas las miradas sobre mí. Era la misma sensación que tuve cuando Tom me humilló en medio de la sala. Por un segundo casi me di por vencida, pero luego subí las escaleras. Miré al público y vi algo que nunca había visto en Mel's Kitchen. Vaya empatía. La gente no estaba allí para diseccionarme. Estaba allí para escuchar. Empecé a hablar, con la voz temblorosa al principio, pero cobraba fuerza con cada frase. Lo conté todo, desde el nudo en el estómago hasta la sensación de la memoria USB a salvo en mi bolsillo. Y al final, los aplausos que escuché no fueron de lástima, fueron de respeto. Había transformado mi mayor trauma en mi mayor fortaleza. Hoy, cuando miro hacia atrás, pienso en ese día, en esa mesa con la pareja celebrando, en el pelo castaño en el helado, aparece otra vida. En ese momento, me sentí la persona más débil y humillada del mundo. Pensé que había tocado fondo, pero la verdad es que tocar fondo fue la base que necesitaba para encontrar el equilibrio. Fue en mi mayor dolor que descubrí una fuerza que desconocía. Las amenazas veladas nunca desaparecieron del todo, y sé que siempre tendré que mirar por encima del hombro. Pero el miedo ya no me controlan solo, me recuerda por qué sigo luchando. La camarera de pelo azul ya no existe. Ann, yo, Emma, sí, y mi verdad, que intentaron controlar y ocultar, acabó desmantelando su mundo, y, en el proceso, me ayudó a construir el mío.